Esta segunda unidad tiene que ver con los sistemas numéricos. Anteriormente hablamos sobre los diferentes tipos de números. Ahora son los sistemas numéricos. Aquí ya se comienza a complicar un poquito lo que tiene que ver con los cálculos, pero estamos hablando de suma, resta, división. O sea que ustedes tienen todo el conocimiento para poder realizar esta parte. Lo primero es el concepto del sistema numérico, es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Con esos símbolos, que un 1, la forma del 1 significa un 2, y que la forma del 2 como con esas curvas es un 2, y así cada símbolo de esos más las reglas que llevan es lo que representan lo que son los sistemas numéricos. Y aunque utilicen la mayoría utilizan esos mismos símbolos, pero las reglas no son las mismas. Los sistemas numéricos actuales son sistemas posicionales que se caracterizan porque un símbolo tiene distinto valor según la posición en la que ocupa. Aquí, como podemos ver, aquí, por ejemplo, mostrando números y mostrando cómo se contar con los dedos y eso, que por ejemplo cuando uno pone un solo dedo, ya la gente sabe que eso es un 1, cuando pone 2, así también es una representación, una imagen que representaría lo que estamos hablando. Existen diferentes tipos de sistemas numéricos. Vamos a trabajar con lo que es el binario, el octal, el decimal y el hexagesimal. Hexagesimal ese no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estos 4. Y en la clase de hoy vamos a trabajar con estos 3, porque se hace una combinación cambiando de un sistema a otro también. Entonces, el sistema binario, porque en base a 2 de binario, trabaja con 0 y 1. O sea, esto es un ejemplo, solamente por más grande que sea el número, solamente va a tener 0 y 1, 0 y 1. No puede tener más números de ahí. El sistema octal es en base a 8 y trabaja con 8 números, desde el 0 hasta el 7. ¿Por qué hasta el 7? Porque si contamos el 0 ya es un número. Y puede ser el 123, 716, así, esa numeración, pero ese 716, y dependiendo del número que esté aquí colocado, no quiere decir que es semejante. Las primeras cantidades sí serían semejantes al sistema decimal y al hexagesimal, pero luego no sería lo mismo, y eso lo vamos a ver más adelante. El sistema decimal, que es en base 10, decimal de 10, y este es del 0 hasta el 9. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, es el que conocemos y el que utilizamos. El sistema hexagesimal es en base 16, trabaja desde el 0 hasta el 9 y luego para completar, para llegar hasta el 16, llega hasta la F. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 la A, el 11 el B, 12 C, 13, así va subiendo. A, B, C, D, E, F. 6 números. Con esos 6 números completamos 16. ¿Por qué? Porque desde el 0 hasta el 9 son 10. Y entonces 6 letras más, A, B, C, D, E, F, esas 6 letras más completan 16. Cuando vamos a escribir un número y llegamos hasta el 9, no utilizamos el 10, no lo combinamos, sino que el 10 viene siendo la F, la A, perdón. Y el sexagesimal, que es en base a 60, ese no lo vamos a utilizar, no vamos a, solamente para que tengan conocimiento de que existe ese sistema también. El sistema decimal es empiezo por este porque es el más común, es el que utilizamos, como dijimos anteriormente, con los números del 1 hasta el 10, y maneja lo que son unidades, decenas, centenas, millares. O sea, si hay un solo número con un solo dígito es unidad, si son 2 dígitos es decenas, si son 3 centenas, si son 4 millares, y así va creciendo dependiendo de lo que vamos colocando. El valor de cada dígito está asociado a una potencia en base 10, o sea, como es base 10, si usted lo multiplica por 10, te daría el resultado. Y por ejemplo, esto que estamos observando aquí, 5, 2, 8, es 528. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que es un sistema decimal? Sencillo, porque si decimos, por ejemplo, el primer número sería el 0, ocupa el 0, el segundo ocupa el 1 y el tercero ocupa el 2. Siempre se comienza desde 0, por eso solamente, aunque son 3, solamente llega hasta el 2. Entonces decimos 5 por 10 porque es decimal al cuadrado, 2 por 10 a la 1 y 2 por 10 a la 0. ¿Por qué? Porque como es decimal, se hace de esta manera. Entonces, 10 por 10 son 100
y 100 por 5 son 500, 10 por 1 es 10 y 10 por 2 son 20. 10 a la 0 es, nos da 1 y 8 por 1 es 8. Ahí da 528. Ya el sistema binario, como dijimos anteriormente, solamente trabaja con 0 y 1 y es el sistema que entiende la computadora. La computadora es una máquina y solamente entiende electricidad o no electricidad y eso se representa con 0 y 1. 0 no hay electricidad, 1 sí hay electricidad. En lo que tiene que ver con la informática, ese 0 o ese 1 quiere decir que es un bit. Ese 0 o ese 1 quiere decir que es un bit. Y cuando juntamos 8 bits uno al lado de otro, 8 dígitos de 0 o 1, nos va a dar un byte. Y en base a eso es que trabaja en la computadora. Con lo que son bytes, se forman gigabyte, terabyte y así sucesivamente como va trabajando la computadora en el almacenamiento y en lo que puede ir guardando. Entonces, un bit es un 0 o un 1. 8 bits juntos forman lo que es un byte y así se van conformando todas las letras y todas las palabras. En una cifra binaria, cada dígito tiene distintos valores dependiendo de la posición que ocupe. Entonces, aquí el sistema numérico octal es en base a 8, son los números del 0 al 7, como dijimos anteriormente. Arábicos. Arábicos quiere decir estos números normales. Ustedes dicen que existen los números romanos y existen otro tipo de representar los números, pero ese sistema arábico quiere decir esto, la forma normal como nosotros representamos los números. Ahora llegamos ya a la última parte donde vamos a convertir los números a las 3 formas diferentes. Las 3 que vamos a trabajar hoy, que son decimal, octal y binario. Transformar quiere decir porque un 10 en binario no es lo mismo que un 10 en decimal y en octal puede que algunos sí sean los mismos, pero no siempre va a ser lo mismo. Y mírenlo aquí, por ejemplo. El 0 en binario serían varios ceros. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que pueden ser 8, pero si con uno solo resolvemos con un solo 0, amén. Si no, utilizamos 3 o 4 dependiendo. Entonces, 0 es 0 también en los 3. Miren ahí. 1 es 1 en los 3. 2 en binario es el 10 y en octal es el 2. En decimal y octal, si ustedes se dan cuenta aquí, es lo mismo, hasta el 7. Pero en octal ya el 8 no se utiliza, ya hasta el 7 solamente. Entonces el 8 es el 10 y el 9 es el 11 y el 10 es el 12. Y aquí, aquí en binario sí va cambiando todo. Miren, el 10 en binario es 0, 10, 10. El 9 en binario es 0, 1, 0, 0, 1. Ustedes dirán, pero yo no había escuchado, no había utilizado, yo solamente uso el sistema decimal. Esto dependiendo algunos cálculos y algunos procesos que se hacen principalmente en informática, estos sistemas son muy utilizados porque te generan opciones que el sistema decimal solo no genera. Por ejemplo, el sistema decimal van creciendo los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en estos sistemas se van combinando números de una forma que son mejores para cierto proceso que se necesita. Entonces, ¿cómo vamos a convertir de decimal a binario? Muy sencillo. Tenemos el 77 en base 10, que no se marca, pero para saber qué es decimal, lo estamos poniendo. El 77 en base 10, hacemos lo siguiente, 77, y lo vamos siempre a dividir entre 2, siempre entre 2. 77 entre 2 da 38. 38 y 38 nos da 76. Entonces, nos sobró 1. 38, que fue lo que nos dio la división aquí, entre 2 nos da 19. 19 y 19 son 38, entonces nos quedó 0, nos restó 0. Cogemos el 19, 19 entre 2 nos da 9, 9 y 9 son 18, nos sobró 1. El objetivo es ir dividiendo entre 2, entre 2, entre 2. Y si sobra, por ejemplo, 38, nos dio 38.5. Entonces, 38.5, lo que nos sobra, colocamos un 1 y aquí ponemos 38. Si no nos sobra, ponemos un 0. Si nos sobra, ponemos un 1. Si no nos sobra, ponemos un 0. ¿Ven? De 2 entre 2 a 1, sobró 0. Entonces bajo el 1 entre 2, no contiene, da 0 y pongo el 1. ¿Por qué? Porque aquí me quedó un 1 que no hice ninguna división. Ese 1 lo pongo aquí, ¿ok?
Si decimos 1 entre 2, nos va a dar 0.5. Entonces nos da un decimal y aquí ponemos el 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, comienza un 1 y luego 2 0. Comenzamos de abajo hacia arriba. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Mírenlo ahí y le ponemos base 2. El 77 en decimal es el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. El 77 en binario, el 77 decimal en binario es el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Vamos a continuar. Esta es otra forma de, por ejemplo, el 94, para que nos dé en binario. Aquí ustedes vieron que era el 77. Aquí, por ejemplo, el 94. Usted comienza a dividir 94 aquí en 126. Va creciendo, va aumentando 1, 2, 4, 8, 16, así va el doble. No contiene, 94 no cabe aquí en 126, entonces comenzamos con 64. Y aquí le colocamos un 1, porque sí contiene. Entonces, aquí también debemos de colocar los números. Esta es otra forma, con esta forma que ya ustedes vieron aquí, que es la más sencilla, pero esta es otra forma para que ustedes vean, solamente para que tengan una idea, y si alguien se siente más cómodo, la pueden realizar así. Colocamos el 2, porque lo vamos a convertir a binario, lo colocamos desde 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, así. Entonces el 94 aquí no contiene, aquí le ponemos un 1 al 64 y es 2 a la 6. Ya esa partecita de aquí no la vamos a usar, sino desde donde comienzan los 1. Entonces aquí está 2 a la 6. De los 64 le restamos 94 menos 64 y nos da 30. Entonces 30 32 es más grande, entonces nos da un 0. Entonces 32 aquí sí cae en 16, le ponemos un 1 y 32 menos 16 da 14. Entonces 14 aquí tenemos el 14. Seguimos bajando hasta lo que va conteniendo, por ejemplo, en esta parte, y lo vamos colocando hasta que llegamos al final. Entonces, luego de que ya hacemos todo esto, multiplicamos estos números al cuadrado, estos números, por ejemplo, donde estén los 1, 1 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y esos resultados que nos dan los sumamos y nos va a dar 94. Pero entonces, si comenzamos a coger todos estos numeritos que están aquí abajo, nos va a dar el número en binario. Este número nos lo va a dar en binario. Pero aquí con esta partecita ya ustedes resuelven eso. Esto fue otro ejemplo que yo quise mostrar. Entonces, ahora vamos a convertir de binario a decimal. Ahorita era de decimal a binario. Ahora de binario a decimal. Vendría siendo, en vez de dividir, se multiplica. Si tenemos el 1, 0, 1, 1 en binario, lo multiplicamos por, cogemos el primero, ponemos 1, 1, 0, 1. Mírenlo ahí. 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 2, a la 1, 0 por 2 a la 2 y 1 por 2 a la 3. Entonces, 2 a la 0 me dio 1, 1 por 1, 1. 2 a la 1 me dio 2 y 2 por 1, 2. 2 a la 2 me dio 4 por 0, me da 0. 2 a la 3 es 2 por 2, por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 1 me da 8. Entonces lo sumo, 8, 9, 10 y 11. El 1, 0, 1, 1 en decimal es el 11 en binario. 1, 0, 1, 1 en decimal es el 11 en binario. Entonces ahora también podemos convertirlo de binario a decimal. De binario a decimal. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ya tenemos este número como lo estábamos haciendo aquí anteriormente, sería otro ejemplo de si tenemos el 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, tenemos aquí en binario. Entonces comenzamos con el 1, que son estos números, después 2 0, después un 1, después otro 0, después un 1, y le vamos colocando 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Hacemos todas las multiplicaciones y lo sumamos. Y el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 en binario es el 83 en decimal. Aquí vamos a convertir de decimal a octal. Recuerden que son tres tipos que estamos trabajando: decimal, binario y octal. Entonces lo vamos convirtiendo de uno al otro y del otro viceversa, convirtiéndolo de uno a otro.
¿Cómo ustedes van a entender esto? Vean el video al paso, vayan anotando los ejemplos, vayan revisando cómo es que se hace, escríbanle al lado dónde se suma, dónde se divide, cómo es el procedimiento, vayan copiando los ejemplos y váyanle poniendo el título arriba para que lo vayan entendiendo mejor, porque viendo el video así solo se le va a dificultar. Pero si ustedes van anotando, van viendo de dónde sale cada número, ahí se van a dar cuenta. Cada número, cada sistema que es más grande, por ejemplo, el decimal es más grande que el octal, se divide. El 122 se pone 122 entre 8, 15. Restaron 2. ¿Por qué? Porque cuando el residuo que sobraron 2. Entonces aquí usted pone el 2. 15 entre 8 da a 1. Entonces sobraron 7. Deme un momentito para explicarle esta parte. Vuelvo y el 122, por ejemplo, entre 8. Eso me va a dar 15.25. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes multiplican, ustedes cogen solamente el 15 y ustedes dicen 15 por 8, eso le va a dar 120. 15 por 8 le da 120. Entonces, ese 120 me sobran 2. Entonces, cojo el 15, que fue lo que me sobró, y digo 15 entre 8 y me da a 1. Entonces, me sobran 7, porque 8 por 1 es 8. Bajo aquí el 1 y si lo divido entre 8, no, ya no me da. Y lo que paso es el 1. Entonces, el 122 en decimal es el 172 en octal. ¿Por qué? Porque tomo el 1, el 7 y el 2. Comienzo de abajo hacia arriba. 1, 7, 2. Ese es el número. Ahora, para convertir de octal a decimal. Ahora, como octal es más pequeño, se multiplica. Cuando aquí de decimal, que es más grande, 10, es más que 8, se divide. Cuando es al revés, se multiplica. ¿Cómo? Se colocan los números, por ejemplo, el 273, 8, 8, 8, 8, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, y los tres números, 2, 7, 3, 2, 7 y 3, y se multiplican. Cuando aquí usted dice 8 por 8 a la 1, te va a dar 8. Cuando usted dice 8 por 2, 8 por 8, te va a dar 16, 64, perdón. Cuando dice 8 por 8 por 8, te va a dar 512. Entonces ahí usted hace la suma y las multiplicaciones y el 276 te va a dar el número en decimal. Aquí nos damos cuenta de otros ejemplos. Por ejemplo, el 421 es el 723. Aquí miren cómo se va, por ejemplo, se va haciendo la división y cómo se va dividiendo entre 8, entre 8, entre 8. Y aquí también otra forma que yo escribí en un cuaderno. Estaba revisando un ejemplo y lo coloqué aquí en el cuaderno. Por ejemplo, 4 por 8 a la 2 se suma con 2 a la 8 y con 1 a la 8, 1 por 8 a la 0. Eso es 421. Mírenlo aquí, el 421 que estaba aquí de ejemplo. Y aquí de decimal a octal estamos convirtiendo. De decimal a octal. Y aquí de octal a decimal. Ya la conversión de octal a binario es más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente se toma el número. Por ejemplo, el 7, que es el 111. El 7 en octal es el 111 en decimal. El 5 lo buscamos aquí, el 5 en binario. Si tiene un 0 adelante no se coloca. Y el 0, se colocan los 3 ceros, un ejemplo. Solamente utilizamos 3 dígitos. Entonces, el 750 es colocar todo esto junto. Por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, el 5, 1, 0, 1 y el 7, 1, 1, 1. O sea, lo tomamos directamente de ahí de la tabla, de lo que es más fácil, porque se puede hacer una conversión, pero si ya aquí tenemos una tablita donde está, es mucho más fácil. Ya para convertir de binario a octal, lo que se hace es lo mismo, se multiplica por 2, por 2 elevándolo desde el 2 a la 0, desde el 2 a la 1 y el 2 a la 2. Entonces hay 1 por 1, 1 por 2, 1 por 4, 4 más 2 más 1 son 7. Y eso quiere decir
que el 1, 1, 1 en binario es el 7 en octal, porque cuando lo dividimos nos dio 7 en octal aquí. Y ahí nos dimos cuenta que está todo bien. Y ahí con esa parte finalizamos. Yo quiero compartir ahora para que pudiéramos ver, por ejemplo, aquí donde habla de división. Esta parte lo que lo tenemos que ver es exactamente como eso, como una división, donde esto se divide entre esto. Entre esto. Entonces, esa división es igual a 15. Pero restan 2. Entonces, si me restaron 2, ese número es, hasta que yo termine aquí el proceso, ese es el último número que yo voy a utilizar. Este 15 que me sobró lo divido otra vez entre 8 y me restaron 7. Y luego ese 1 no me da y paso el 1 directo. Entonces comienzo a tomar los números que me fueron sobrando desde el 1, desde el 7 y el 2. Y cuando lo coloco junto me da 172. Entonces el 122 en decimal es el 172 en octal. Y aquí vendría siendo lo mismo. Lo único que aquí en vez de dividir es multiplicando. Y yo, por ejemplo, tengo el 273. Entonces, ¿qué yo hago? Tomo el 2, perdón, tomo el 2, tomo el 7 y tomo el 3, ¿verdad? Esos son los 3 números que yo tengo. Entonces, como es de octal, lo voy a convertir a decimal, yo voy como es octal el número, voy a utilizar el 8. Entonces voy a comenzar desde el 8, en octal se comienza desde el 8, no se comienza con el 0, sino desde 8 a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque ese es mi primer número. Entonces viene el 8 a la 2, porque es mi segundo número, y el 8 a la 3, porque es mi tercer número. Eso yo lo voy a ir, esto aquí se va a ir multiplicando cada uno. Cada uno se va multiplicando aquí. Aquí cada uno se va multiplicando. Ahí. Cada uno se va multiplicando. Aquí. Y cada resultado de eso se va sumando. Ahí. Cada resultado se va sumando. Entonces, ¿qué yo hago? Como ya sabemos las reglas de cuando tenemos estas cantidades, lo primero que se hace son estas potencias. Se hacen esto. Y eso nos va a dar un número. ¿Cuál sería el resultado? 8 a la 1 es 8. Mírenlo aquí donde está. Y lo multiplicamos por 3. Entonces, 8 por 8 son 64. Lo multiplicamos por el 7 que ya estaba ahí. Y 8 por 8 son 64. Por 8, 52. Y lo multiplicamos por el 2. Y cada uno de esos elementos, entonces lo sumamos. Cada uno de esos elementos. Entonces lo sumamos. Y al final nos va a dar 1496 en decimal. Eso es prácticamente lo mismo. Si es de decimal a octal, se divide porque decimal es más grande, 10 es más que 8. Y si es de octal a decimal, se multiplica porque es más pequeño. Cada vez que usted vaya de uno a otro, si es más pequeño o más grande, eso es lo que se va a multiplicar o a dividir. Y ya aquí con esto ustedes pudiesen hacer esta parte de las convenciones de estos 3 tipos